La Biblia señala que los antiguos israelitas, descendientes de los profetas Abraham, Isaac y Jacob, terminaron como esclavos en el antiguo Egipto. Por mandato de Dios, y gracias al poder de éste, Moisés los sacó de allí. Vagaron durante 40 años por el desierto del Sinaí, hasta que, liderados por Josué, pudieron entrar en la tierra prometida, el actual Israel. Conquistaron y destruyeron a los pueblos y ciudades que existían en el territorio, y lo convirtieron en su nuevo hogar. Pero, ¿es esta historia cierta? ¿Existe alguna evidencia? La primera dificultad con la que nos encontramos, al intentar rastrear esta historia, es saber cuándo habrían salido los israelitas de Egipto. Existen diversas teorías, que abarcan desde los siglos XVI, hasta el siglo XIII antes de nuestra era. La creencia más extendida sitúa el éxodo al final del siglo XIII, justo después del reinado de Ramsés II, quien reinó entre 1279 y 1203. Se piensa que este faraón habría obligado a los hebreos a construir las ciudades de Pitom y Ramsés. El sucesor de Ramsés, Merempeseta, sería el posible faraón del éxodo. Pero hay un problema: la estela de Merempeseta, datada de 1208 a.C., es la primera inscripción que menciona Israel, pero no para decir que se ha liberado, sino todo lo contrario. Dice: Israel está acabado, no queda ni la semilla. Por otro lado, las búsquedas arqueológicas no han arrojado ningún resultado, ni una sola prueba del éxodo, ni de la travesía en el desierto. Las conquistas de Josué. Las fuentes extrabíblicas, y la arqueología, demuestran que Canaán, la tierra prometida, estaba formada por un conjunto de ricas ciudades-estado, bien fortificadas, cada una con su propio rey, que servían a Egipto y su faraón. De acuerdo a la Biblia, la primera ciudad conquistada por Josué fue Jericó. En la década de 1930 el arqueólogo John Gasten excavó en Jericó y encontró claras muestras de destrucción. Posteriormente también se encontraron indicios de destrucción en Azor y Ai, otras de las ciudades que habría conquistado Josué. Sin embargo, cuando se han fechado las épocas de las distintas destrucciones, con las técnicas modernas, se ha descubierto que existen hasta 1000 años de diferencia entre unas y otras. De esta forma es imposible que estas destrucciones puedan ser atribuidas a una sola campaña de conquista, como lo asevera la Biblia. La destrucción de Azor está fechada a mediados del siglo XIII a.C., y por otro lado la primera mención de Israel, en la estela egipcia de Merempeseta, data de finales del siglo XIII. Es esta época cuando se produce el colapso de la civilización cananea. Sin embargo, no es la única. También en esta misma época se derrumban otras civilizaciones importantes como la hitita y la micénica. Han surgido una serie de teorías respecto a este colapso, entre ellas las invasiones de los pueblos del mar. Un grupo de pueblos de la Edad del Bronce que emigraron, desde el Mediterráneo, hacia Oriente Próximo, durante el 1200 antes de nuestra era, y que están documentados especialmente en Egipto, que sufrió sus ataques. No se descarta, sin embargo, que el hundimiento de Canaán se haya producido por causas internas, por una tensión social, ocasionada por la opresión de las clases aristocráticas sobre el resto de la población, lo cual habría originado una especie de rebelión que habría acabado en el colapso de la civilización. Lo cierto es que es en este momento en el cual aparecen los primeros rastros de la civilización israelita. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica de que este pueblo haya entrado desde Egipto, o desde otro lugar, a la zona del actual Israel, menos mediante la conquista. Así, la tesis que se ha ido imponiendo es que los israelitas eran autóctonos de Israel. Según los descubrimientos arqueológicos, la civilización israelita habría surgido en la zona montañosa central, que calzaría más o menos con el territorio actual de Cisjordania. Mientras que el sector costero era dominado por el pueblo de los filisteos. Según el consenso científico actual, los filisteos corresponderían a los pueblos del mar que atacaron Egipto, y que posteriormente se establecieron en la costa de Palestina. El pueblo israelita pudo surgir de la mezcla de poblaciones que quedaron dispersas después del colapso de la civilización cananea, y que progresivamente se fueron asentando en las zonas montañosas, desarrollando una cultura propia, caracterizada por su austeridad. Sin grandes palacios ni construcciones, con cerámica poco decorada, la costumbre de no comer cerdo, y la práctica de la circuncisión. Esta tesis se ratificaría, pues en esta época hubo un dramático aumento de la población de las montañas, que habría pasado de unas 25 aldeas a más de 300, con una población que se calcula aumentó de los 20.000 a los 40.000 habitantes. Las excavaciones arqueológicas nos han dado una idea de cómo era esta sociedad israelita temprana. Vivían organizados en aldeas, con recursos limitados y una población pequeña.
Los pueblos más grandes tenían de 300 a 400 habitantes. Estas aldeas fueron construidas en las cimas de las colinas. Las casas estaban construidas en grupos, alrededor de un patio común. Eran de adobe, de 3 o 4 habitaciones. Los habitantes vivían de la agricultura y la ganadería. Construyeron terrazas para cultivar en las laderas, y habían intercambios económicos entre aldeas. El reino de David y Salomón. Hasta ahora, y como vimos en un video anterior, no existe evidencia suficiente para hablar de la existencia de un único reino de Israel, unificado bajo David y luego su hijo Salomón, durante el siglo X a.C. La tesis más aceptada es que el territorio del norte, Israel, y el territorio del sur, Judá, se desarrollaron de manera separada. La evidencia muestra que el primero en desarrollarse fue el reino del norte, que habría empezado a cobrar importancia hacia el 950 antes de nuestra era. Este reino habría alcanzado una cierta importancia regional, teniendo como capital la ciudad de Samaria. Esto queda confirmado, puesto que el rey asirio Salmanasar III menciona al rey Acab de Israel, como uno de sus enemigos en la batalla de Karkar, que tuvo lugar en el 853 a.C. También la estela de Mesa, dejada por el rey de Moab, celebra una victoria sobre la casa de Amri, que gobernaba Israel. Mientras tanto, las tierras del sur, que corresponden a Judá, habrían tenido un desarrollo mucho más lento. Hay indicios de que durante los siglos X y IX las tierras del sur estaban divididas entre varios centros pequeños, ninguno con una clara primacía. Sin embargo, ya en el siglo VII, puede observarse la aparición de una entidad política de cierta importancia. Se han hallado de esta época una muralla defensiva de Jerusalén, y un acueducto para proveer agua a la ciudad. Todo esto, y otras excavaciones, han probado que durante el siglo VII se produjo un explosivo crecimiento de la población de Jerusalén, lo que coincide con la conquista del reino del norte por parte de los asirios. Así que se piensa que tras la destrucción del reino del norte, Judá llegó a un acuerdo de cooperación con los asirios, para establecerse como un estado vasallo de estos. Bajo este vasallaje el reino prosperó, hasta la destrucción del mismo por el imperio neobabilónico, entre los años 597 y 582 antes de nuestra era. También hay que decir, que es aquí cuando surge el mito de las 10 tribus perdidas de Israel. Estas 10 tribus formaban el reino del norte, que fue destruido por los asirios, y tras eso nada más se supo de ellas. Solo quedaron las 2 tribus del sur, las de Judá y Benjamín, que sobrevivieron a la destrucción de su reino por los neobabilónicos. Estas formaron la base del pueblo judío. Así que por ahora, esto es lo que ha podido establecer la ciencia sobre el origen del pueblo israelita. Un relato algo diferente al que está contenido en la Biblia. Esto no es de extrañar, ya que la Biblia se habría comenzado a escribir principalmente durante el periodo del cautiverio de los judíos en Babilonia, es decir, mucho después de todos los hechos que narra como el origen del pueblo israelita. Entonces, parece ser, que se trata de relatos que mezclan hechos reales con otros más bien ficticios, en la búsqueda de establecer un origen y una identidad precisa para el pueblo judío. Así que aquí lo dejo. ¿Qué piensan? ¿Es este el origen del pueblo judío, o es más creíble lo que dice la Biblia? Sin más, me despido deseándoles un lindo día. Si te gustó, dale a like y suscríbete.